Esta norma, como les mencionaba, nos habla acerca de la habilidad para plantear estrategias efectivas de búsqueda y localización de información. ¿Ok? Entonces, primer elemento de esta norma es conocer la terminología básica relacionada con los recursos, medios, formas de organización y servicios de una biblioteca universitaria. ¿Por qué se destaca lo de la biblioteca universitaria? Bueno, ya lo hemos platicado, lo platicamos en sesiones anteriores, cuando hablamos de toda esta implementación de la alfabetización informacional. Es en el nivel de educación superior donde se considera como un aspecto esencial y fundamental que se promuevan las normas de alfabetización o las habilidades, el que uno de alguna manera adquiera competencias, conocimientos, pula habilidades para la búsqueda de información. Por lo tanto, aquí lo que nosotros debemos de considerar es irnos familiarizando con los términos que de alguna manera tienen que ver con los servicios que nos puede proveer la biblioteca universitaria. Por ejemplo, una persona que va a consultar o va a visitar la biblioteca porque tiene una necesidad de información que satisfacer, pues dentro de una biblioteca universitaria se le conoce como un estudiante, ¿no? Puede ser un estudiante, pero en realidad el término que se le da es el de usuario del servicio. Existe, por ejemplo, lo que es un catálogo en línea, que es un término que comúnmente se maneja en las bibliotecas porque es un recurso que nos va a permitir buscar información. Existe por ahí el término y la figura dentro de la biblioteca de un referencista, de un encargado de publicaciones periódicas, entre otras cosas. Aquí lo importante es que nosotros vayamos familiarizándonos con la terminología básica, ¿no? También hay que conocer que dentro de las bibliotecas la información se organiza de una manera muy particular. Ustedes los libros que pueden encontrar en la biblioteca, estoy hablando ahorita de una biblioteca y de los recursos físicos que pueda tener la misma, ustedes ven que están ubicados en estanterías, ¿no? Los materiales físicos. Pero lo que desconocemos muchas veces es que esos materiales no están ordenados alfabéticamente, o sea, siguen una clasificación. Entonces tenemos también que estar identificados con el tipo de clasificación que utiliza la biblioteca y con la cual se organizan esos recursos, ¿no? La biblioteca de nuestra institución, por ejemplo, utiliza la clasificación de Library Congress, que es una clasificación especial de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde están ordenados utilizando las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, del abecedario. Entonces, cada letra representa un campo del conocimiento. Entonces, si a mí me preguntan como especialista de la educación dónde puedo encontrar la información que tiene que ver con la educación, pues les diría que a partir de la letra LA y la LB, allí vamos a encontrar material acerca de lo que viene siendo educación, ¿no? Quienes están estudiando administración, pues todos los materiales sobre administración se encuentran en la letra H, HA, HB y así sucesivamente. Entonces sí es importante pues que conozcamos la lógica que en este caso tienen y cómo están organizadas las bibliotecas. Y uno de los puntos que nos recomiendan aquí en este primer elemento de la norma 3 es la terminología básica, familiarizarnos con eso. Segundo elemento, hay que considerar que la información se encuentra en lugares y medios diferentes, incluso más allá del entorno de la biblioteca. Bueno, creo que esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la norma número 1, de ver cómo se encuentra organizada y estructurado el conocimiento. Entonces aquí vuelve a aparecer ese elemento, no dejar pasar pues que no solamente la biblioteca va a ser el entorno que va a dominar en cuanto al manejo de la información. Más ahorita que nos encontramos en una época donde la tecnología tiene un impacto enorme, pues hay que pensar que hay más información, hay más recursos
que vamos a encontrar más allá del espacio físico como lo puede ser una biblioteca. Debemos de aplicar también el conocimiento y el criterio para determinar cuáles son las mejores fuentes de información. Y esto, jóvenes, es algo que vamos a tocar en la norma número 4 y del cual vamos a hacer el ejercicio la próxima semana con esta parte de las bases de datos que les mencionaba hace algunos minutos. Entonces hay que aplicar nuestro conocimiento y criterio para determinar cuáles serían las mejores fuentes de información. Otro componente de esta norma es comprender la lógica y la estructura de las principales fuentes de información en el área, o sea, en su área. Ustedes son ingenieros o están estudiando la carrera de ingeniería, principalmente en ingeniería en diseño gráfico digital. Entonces, tienen que también ser conscientes y responsables de poder identificar cuáles son dentro de su área los materiales, la información a la cual ustedes deben de tener claramente identificada para poder tener acceso. Entonces, alguien que estudia ingeniería en diseño gráfico digital o ingeniería en energías renovables o el mecatrónica, por ejemplo, o el mercadotecnia, por citar alguna otra de las carreras que puede uno estudiar, o en mi caso que mi formación de origen es en educación, pues debo de comprender esa lógica, esa estructura de las fuentes de información que impactan a mi disciplina, a mi campo de formación profesional. Entonces tenemos que ubicar en este caso lo que son índices, que en la norma 4 los vamos a tocar, catálogos de bibliotecas, portales digitales, páginas web, bases de datos, entre otros. Y por último, debemos de utilizar siempre el lenguaje apropiado, así como los conocimientos y las habilidades para consultar los recursos informacionales. Y lo vamos a ver cuando hagamos este ejercicio la próxima semana. Si estamos buscando información sobre un eje temático, por ejemplo, si tiene que ver con acoso escolar, ¿de qué otra manera puedo identificar el acoso escolar? Por ejemplo, puedo utilizar el constructo bullying para poder hacer búsqueda de información. Si estoy investigando sobre un tema que tiene que ver sobre los valores, sobre el razonamiento moral, bueno, pues tendré que utilizar un lenguaje apropiado, utilizar muchas veces inclusive términos que de alguna manera sean sinónimos para la búsqueda, donde si quiero obtener información sobre razonamiento moral, pues también puedo buscar sobre juicio moral, puedo buscar sobre desarrollo moral o el mismo concepto de razonamiento moral particularmente, o incluso utilizar los términos en otro idioma. Por ejemplo, si quiero encontrar más información sobre razonamiento moral, entonces debo de buscar cuál es la traducción adecuada al idioma inglés para poder obtener más información. Entonces, esta es una característica que se nos señala para poder desarrollar la norma 3 y la vamos a poner en práctica en la próxima sesión con este ejercicio de la búsqueda de información en bases de datos. ¿Okay? Entonces, estos son los 5 elementos o características que le dan forma y que deben de considerar ustedes como parte de la habilidad para plantearse estrategias efectivas para buscar y encontrar información. Ojo, esta norma lo único que nos está promoviendo en este momento es el diseño de la estrategia que vamos a seguir para buscar la información. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen, jóvenes, alguna duda con esta norma? ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces ya a entrar. ¿Sí? Sí, pero todo bien, pero hay un poco problema de... Ok. Bien. Vamos a entrar
a la norma número 4, ya en la norma número 3 vamos a diseñar la estrategia efectiva para poder identificar la información. Ahora, la norma número 4, ¿a qué nos lleva? A desarrollar la competencia o a desarrollar la habilidad para recuperar dicha información. Ojo, hay que ser aquí muy claros con lo siguiente. Podemos recuperar n cantidad de información, incluso que hayamos obtenido de páginas o de bases de datos académicas o científicas y que sean de calidad, ojo, podemos recuperar toda esa información. Sin embargo, no significa que si yo logro identificar, planteo una estrategia, ¿no?, para poder llegar a la información que me es útil para poder resolver una necesidad informativa, una necesidad de información que tengo sobre, por ejemplo, el campo de la ingeniería en el diseño gráfico digital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puedo ubicar 30 artículos en una serie de bases de datos, puedo recuperar esos 30 artículos, pero ojo, no necesariamente esos 30 artículos, aunque sean de calidad, son los que al final van a marcar si esos 30 artículos formarán parte del producto que me hayan solicitado en clase. O sea, si me pidieron un ensayo académico para hablar sobre las ventajas o el papel que tiene, en este caso, el profesionista que estudia ingeniería en diseño gráfico digital, yo puedo recuperar 30 fuentes de información. No significa que voy a utilizar las 30 fuentes. Habrá que ver una quinta norma que tiene que ver con la evaluación de dichas fuentes, y vuelvo a repetir, aunque sean fuentes confiables y de calidad tanto académica como científica, no significa que vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar aquellas que vayan a responder nuestra necesidad de información. Recuerden, la norma número 2 se plantean dos preguntas: ¿qué necesito saber y para qué? Entonces, para poder elegir cuál van a ser esas fuentes o esos artículos, para irnos ya a aspectos más concretos, pues tendríamos que hacer un análisis y posteriormente la evaluación de esa información para tomar la decisión qué voy a utilizar y qué no voy a utilizar. Me gusta siempre arrancar con este punto cuando hablo de la habilidad para recuperar la información, o sea, de la norma 4, porque sí es importante aclarar esta situación, ¿no? Recuerden muchas veces que también el hablar de cantidad no es sinónimo de calidad. O sea, el hecho de que utilicemos en un trabajo más de 100 artículos, hagamos cita textual o paráfrasis de 100 autores, bueno, a lo mejor desde un punto de vista de manejo de referencias, pues podríamos decir, ok, manejaste muchas referencias, pero va a depender también en la manera en cómo le saques provecho a esa información. Hay trabajos donde anclan sus argumentos los estudiantes cuando redactan un documento y se concentran en, por ejemplo, 4, 5 o 6 autores, pero desarrollan a un grado de profundidad, dando una argumentación muy sólida, discutiendo con esos autores dentro de su trabajo, que pues tiene ese trabajo en sí mismo, es un trabajo de mucha calidad, ¿no? Entonces, no confundir la cantidad con la calidad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos mueve esta norma número 4? Principalmente como características, primeramente debemos de determinar las fuentes y repertorios primarios, secundarios y terciarios. Y aquí me voy a mover a la siguiente slide y luego voy a regresar. Tenemos que identificar cuáles son fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y aquí en la explicación de esta filmina me voy a ir de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de las fuentes terciarias, hablamos de aquellas fuentes que
se pueden referir a datos o a medios que nos permiten o que nos van a ayudar a localizar fuentes de información. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Los catálogos que tiene la biblioteca, el catálogo que tiene para la búsqueda de la información física que tiene cuando vamos a la biblioteca y queremos buscar un material sobre nuestra carrera o sobre un tema en particular. Entonces acudimos a la biblioteca, nos acercamos con uno de los responsables de el área de atención a usuarios y le pedimos, oye, quisiera buscar un libro sobre diseño gráfico digital a través de la computadora, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta persona de la biblioteca es que te va a canalizar al catálogo para que tú busques la información. Otro aspecto que también podemos nosotros identificar como un elemento terciario, ¿no? Como una fuente terciaria para poder llegar a la información son los índices. Los índices nos van a permitir la ubicación del material o de la información que puede ser de un libro o de una publicación en general. Entonces, los índices cumplen con esa función. Existen índices que podemos encontrar en el internet sobre diferentes disciplinas. Entonces, podemos partir de la utilización de índices para poder identificar elementos específicos de una búsqueda de información que yo esté realizando. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que son los motores de búsqueda. Ojo, voy a hablar de motores de búsqueda, pero también voy a hablar de metabuscadores. Pregunto, y aquí les invito a que quien quiera participar abra su micrófono en Zoom y me digan, así de acuerdo a lo que tienen como conocimiento empírico, si un metabuscador o un motor de búsqueda es lo mismo. ¿Quién pudiera comentar algo al respecto? ¿No? Adelante. No, porque un motor de búsqueda es como para globalizar, como por ejemplo una palabra. Porque un motor de búsqueda es como... Y el metabuscador es para buscar algo específico, vaya la redundancia. Ok, a ver. ¿Alguien más? Según yo, un motobuscador es con lo que buscas y un metabuscador es como especificar lo que estás buscando, ¿no? Bien. Ok. Gracias a las dos compañeras del grupo de la clase que han participado, Ana Cristina y Adiosti. Les platico. Un metabuscador concretamente es un sistema complejo, porque así es en cuanto al diseño, que el propósito que tiene es localizar información que se encuentran en los motores de búsqueda más utilizados. Entonces es un sistema así amplio, complejo, que lo que trata es de ubicar. Si ustedes eligen un metabuscador, como por ejemplo puede ser Jubel o GP o Metacrawler, esos son metabuscadores. Muchas veces nos confundimos y pensamos que Google, Yahoo, Baidu, Bing, Ask, por ejemplo, son metabuscadores, y no. Google,
Yahoo, Husk, por ejemplo, y Bing vienen siendo motores de búsqueda. Entonces la función de un metabuscador es precisamente alimentarse o conectarse de esos motores de búsqueda que existen en el internet, y si tú buscas a través de Google, por ejemplo, pones animación en 3D, lo que te va a tratar de hacer el metabuscador es identificar de todos los motores de búsqueda que existen cuál es la información que es más referida, que es más consultada. O sea, te hace una depuración, te hace una diseminación de la información. Entonces te podrá aparecer información de Google, de Ask, de Bing, de Baidu. De hecho, Baidu es un metabuscador, es un motor de búsqueda de los más utilizados en el mundo. Es un motor de búsqueda chino. Entonces por ahí dense una idea, bueno, pues la cantidad de población que tiene China como tal, y además la cantidad de ciudadanos chinos que viven en el mundo y que utilizan mucho este motor de búsqueda. Entonces, los metabuscadores son sistemas que de alguna manera van a localizar información en los motores de búsqueda más utilizados. ¿Ok? Y en el caso de los motores de búsqueda, estos ya son mecanismos que organizan y distribuyen la información producida en el internet, en la red. ¿Y a quién se le distribuye esa información? Pues a todos los usuarios, a todos nosotros, que estamos buscando o que necesitamos buscar algo. Y para esto vamos a partir del uso de términos, de palabras claves, o como en inglés se les llama keywords, o de constructos o conceptos muy específicos. Entonces yo puedo elegir Google para hacer mi búsqueda sobre, por ejemplo, lo que viene siendo el diseño digital en 3D. O puedo utilizar Yahoo para buscar lo mismo. O puedo utilizar Bing o Ask para hacer lo mismo. Entonces, allí lo único que estamos haciendo es utilizando un motor de búsqueda en particular. ¿Ok? Pero cuando nosotros hacemos la búsqueda en un metabuscador, lo que va a hacer el metabuscador es concentrarnos la información más utilizada, más referenciada en los principales motores de búsqueda. Entonces es importante establecer esa diferencia. ¿Ok? Otro aspecto que hay que considerar dentro de esta parte de fuentes, me quedé ahí con la parte terciaria. ¿Cuáles serían las fuentes secundarias? Principalmente aquellas que se refiere a los abstracts o resúmenes que nos muestran un poco del tema a tratar en la fuente de información. Por ejemplo, cuando ustedes navegan en EBSCO, entran a la biblioteca digital y se meten a EBSCO y buscan una información sobre diseño gráfico digital, les aparece el artículo. Lo primero que van a encontrar va a ser el resumen, y el resumen les va a dar información o una idea general de lo que se maneja en el artículo. Entonces ya ese puede ser un parámetro para que ustedes puedan de momento tomar la decisión y decir: este artículo me puede ser útil, ¿no? Entonces ya descargan el artículo. Y las fuentes primarias hacen referencia a las fuentes de información completas, o diría yo directas, ¿no? Los libros, publicaciones periódicas, o sea, revistas, artículos de revista o artículos que podemos encontrar en la red, páginas de internet, blogs de especialistas. Si yo necesito consultar un video, pues es el video como tal una fuente primaria, ¿no?, de información. Entonces, vean por allí que donde está la mayor fortaleza en cuanto a la fuente de información serán las fuentes primarias, pero siempre vamos a necesitar partir de una fuente terciaria
o sea, utilizar un medio, un instrumento donde podamos compartir datos para, en este caso, encontrar información. Podemos valernos de revisar resúmenes o abstracts para empezar a tomar la decisión y decir, este artículo me puede servir o no, este libro me sirve o no me sirve, este video lo podré o no utilizar en el trabajo que estoy realizando. Y ya las fuentes primarias es tener la fuente de primera mano, el video, el artículo, el libro, ¿no? Por mencionar el ejemplo. Y rápidamente, bueno, aquí les muestro en la siguiente lámina algunas de las fuentes documentales o las principales fuentes documentales de información. Tenemos las bibliográficas, que de estas se dividen los materiales impresos y los manuscritos. Dentro de los materiales impresos tenemos los materiales de referencia, que pueden ser las enciclopedias, los diccionarios, los de estudio, que pueden ser los libros de texto, los manuales, las tesis, las publicaciones periódicas, que son revistas y periódicos, y dentro de los manuscritos podemos encontrar los apuntes. En este caso, los apuntes que hacemos en clase, por ejemplo, es un ejemplo, un componente de manuscritos que al mismo tiempo forma parte de lo que es una fuente documental bibliográfica. Luego tenemos las fuentes documentales iconográficas, aquellas que son proyectables, como es el video, las diapositivas, el DVD. Las no proyectables, como son los mapas que vemos en los atlas, estos libros, las bibliotecas grandes donde nos muestran, en este caso, mapas, fotografías, pinturas, entre otras cosas. Estas son iconográficas, proyectables y no proyectables. Y también tenemos las fuentes documentales digitales, que son las que en este momento tienen un alto impacto. Las locales, que pueden ser el uso de los llamados CD-ROOMs, y todas las que están en línea, empezando por el internet, bibliotecas digitales, bases de datos, entre otras, ¿no? Entonces, sí es importante diferenciar, en este caso, fuentes documentales. Obviamente aquí faltaría una fuente que nos puede ayudar para alimentar un trabajo, aunque no se considere una fuente documental, que viene siendo el obtener información de un experto, ¿no? Pero después vamos a platicar de esa fuente especial de información, como lo puede ser un especialista, una persona, ¿no? Aquí estamos haciendo hincapié exclusivamente a fuentes documentales, ¿vale? Bien, nos regresamos a lo que es el siguiente elemento de la norma 4. Hay que conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la información. Bueno, ya lo hemos mencionado. Podemos encontrar información en bibliotecas, en centros de investigación, en organismos nacionales e internacionales, redes, entre otros. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar información en organismos internacionales, y aquí en este momento estoy entrando a la página de UNESCO. Entonces, los organismos internacionales, los centros de investigación, inclusive las mismas universidades cuentan con repositorios de información que nos pueden ayudar, en este caso, a poder responder a esa necesidad de información que tenemos. Por ejemplo, muchos de estos organismos manejan publicaciones a las cuales podemos tener acceso, manejan recursos en línea a los cuales nosotros podemos acceder para poder fortalecer más la información sobre un tema que estamos buscando, ¿no? Entonces, bajo este punto, pues les muestro en el caso del UNESCO, pueden ser
Otras páginas, podemos entrar a CONACYT, podemos entrar a páginas inclusive de la administración pública, o sea, del gobierno, para poder encontrar información. Podemos entrar a páginas de instituciones de educación, instituciones, universidades también, para poder tener acceso a esa información. Otra de las características que debemos de considerar dentro de esta norma es conocer las potencialidades que le dan a una búsqueda en línea el uso de la lógica booleana. Guarden este término de lógica booleana, guarden este término de operadores booleanos. Son operadores que nos van a servir para poder buscar información de una manera más específica. Y más adelante los vamos a desarrollar en el ejercicio que vamos a tener sobre las bases de datos. Pero aquí la recomendación que se nos hace es que debemos de tener en cuenta las potencialidades. De hecho, yo les diría, hay que tener en cuenta y siempre tener en la mente y dominar el uso de los operadores booleanos cuando vayamos a buscar información. Y ya verán que cuando entremos a realizar esta actividad, particularmente de las bases de datos, en la próxima sesión, se van a dar cuenta de cómo nos pueden ayudar los operadores booleanos. Hay que identificar también mecanismos de transmisión de información utilizados por las diferentes fuentes. Acuérdense que ya inclusive ahorita en la red nos vamos a poder encontrar información en diferentes formatos. En video, por ejemplo, a través de internet, en un blog, podemos encontrar audios, podemos encontrar imágenes, podemos encontrar objetos de aprendizaje. Entonces debemos de tener bien identificado cuáles son esos mecanismos con los cuales se transmiten esa información y en qué formato se encuentran, porque va a depender mucho de esa identificación para saber cómo podemos tener la posibilidad de obtener esos recursos. Hay que identificar también, y esto ya se va a un aspecto más en particular de un documento que estemos revisando, cuáles son los planteamientos más importantes que se incluyen en un texto. A lo mejor, si estoy buscando sobre lo que es el diseño gráfico en tercera dimensión y ubico un artículo de una revista especializada en ingeniería en diseño gráfico, a lo mejor el abstract me va a dar esa posibilidad de poder rápidamente identificar cuáles son esas ideas, esos planteamientos esenciales que voy a encontrar dentro de ese artículo. Y ya en su momento tomará la decisión si lo descargo para posteriormente evaluar y considerarlo si formará parte de mi trabajo escrito o no. Debemos también de acceder a la información realizando los trámites necesarios para llegárnosla. Es decir, podemos de repente encontrar un abstract o un resumen que puede ser de utilidad para nosotros, pero no podemos tener acceso al artículo completo. Entonces, muchas veces en el resumen podemos encontrar información del autor o del especialista. Incluso nos puede compartir su correo electrónico. Si nosotros consideramos que ese artículo nos puede ser útil, pero no tenemos a la información o el artículo de texto completo, pero sí tenemos la posibilidad de contactarnos con el especialista, no tengamos miedo, mandémosle un correo al especialista, busquemos el mecanismo de cómo podemos contactarnos con él y solicitémosle la información. Les digo que no hay mayor vanidad de una persona que hace una investigación que sea citado por otras personas en un trabajo. Entonces ténganlo por seguro que si ustedes quieren consultar a algún especialista que está hablando sobre algún tema de la ingeniería en el diseño gráfico digital, pues tendrán que ponerse en contacto con ellos y este especialista estoy casi seguro que les puede compartir información. ¿Ok? Y por último, también, bueno, esto va conectado con la parte de identificar los mecanismos de transmisión.
pues es ver cómo podemos recuperar la información que requerimos y que está en distintos formatos, ¿no? Por un lado es identificarlos, pero por otro lado también es ver cómo lo podemos recuperar. Y con esto cerramos lo que viene siendo pues el trabajo de la norma número 3, que tiene que ver con la parte de planear las estrategias efectivas para la búsqueda de información, y esta norma 4 que tiene que ver con la habilidad para recuperar la información. Les reitero que en la siguiente sesión vamos a elaborar un ejercicio, vamos a realizar una actividad mostrándoles algunas de las principales bases de datos abiertas, tanto de revistas, de artículos académicos y científicos de calidad, así como acceso a páginas donde podemos encontrar información de tesis, de trabajos de investigación, de tesis doctorales y de maestría, que también nos pueden ser muy útiles cuando estemos realizando algún tipo de investigación. Quiero agradecerles en este caso que se hayan tomado la oportunidad de estar presentes en esta sesión en particular, y pues los invito para estar de alguna manera atentos para la siguiente transmisión de lo que será ya la norma número 5 dentro de lo que es el desarrollo de habilidades informativas, que tiene que ver con lo que viene siendo la evaluación de la información. Les mando un afectuoso saludo y seguimos conectados a través de Zoom.